Deberían enseñar todo esto en las escuelas de periodismo. Sí, a mí Señores, me enseñaba. Muy bien. Oye, Cristian Bordón, director de Peer Coach, gurú espiritual, emocional e intelectual de este espacio que me llamaba Es Clave. Totalmente. Bien, súper bien, súper bien. Aparte que desafiado con esta semana. Oye, sí. Entre media corta, con poca gente, y están todos vuestros locos que quieren que el mes se cierre ahora. Sí, pues, todos quieren eso. Y Bueno, tú ya nos diste los tips que teníamos que cumplir antes de partir el mes, pero ya está. Ya estamos en la semana, ya se fue. O sea, si ya no lo hiciste, bueno, hay que seguir con lo que queda. Pero hoy día tenemos una pregunta que resolver, ¿o no? Exactamente. ¿Cuál es? ¿Realmente somos resistentes al cambio o no? Me encanta la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Si somos resistentes Uy, al yo cambio. creo que depende de la persona. Bien. Yo creo que hay gente que tiene más la capacidad que otros. Yo creo que naturalmente el ser humano tiene algún chip, alguna información que sí o sí somos resistentes al cambio. Y que si no lo tenemos hay que activarlo. Mira, ya tú igual eres más tajante. Yo creo que depende, como decía, de las personas, de la personalidad de cada uno y de las situaciones. Yo creo que, por ejemplo, claro, si lo vemos en una organización, en una empresa, depende mucho del ambiente que esté ocurriendo ahí, pero si lo vemos ahora, por ejemplo, a nivel país, estamos en un momento súper complicado. Entonces, depende mucho al grupo que lo asocias. Sí, depende del grupo que lo asociamos, depende de la personalidad de la persona, pero en sí, les cuento que del cambio propiamente tal, no somos tan resistentes. No somos resistentes al cambio, esa es la verdad. Tal. Qué bueno lo que va saberlo. sucediendo. O sea, yo soy una especie de meta optimista. Eso es como más allá de... No sé, claro, una cosa como una especie de niño fantasía. Puta, entonces no servís para jefe, po. No, yo creo que depende, pues, si el jefe es de esos jefes motivacionales. No, es que, claro, si una persona no funciona, la cambia y pongo otra. Y yo me adapto al cambio. Tú estás ahí. Un jefe malo, un jefe malvado. No. No, yo no sabía. La verdad es que no tenía idea que en realidad somos resistentes al cambio. Eso es lo que dicta. No somos resistentes al cambio, somos resistentes a las cosas que acompañan el cambio. ¿Como qué, por ejemplo? Como por ejemplo, la comunicación, el propósito, saber qué está pasando, si estamos participando, estamos involucrados, pero lo más importante, y aquí pongan atención todos los que nos están escuchando, antes del cambio tenemos que saber que vamos a tener que soltar un par de cosas y vamos a tener que dejar otras. Claro. Y somos más resistentes a eso, y la verdad es eso, el miedo a perder la comodidad o la zona de confort o lo que ya conozco, que a cambiar. Pero eso es totalmente lo que acaba de ocurrir en el país. O sea, es una muestra de una votación tan importante como fue el plebiscito. Al final también, y qué importante que tú lo digas, porque es como nuestro ADN al final, que yo creo que, por eso recalco, depende un poco de la cultura en la que tú estés viviendo. Pero probablemente los chilenos todavía no estamos tan con las ganas de querer ese cambio. ¿Y qué pasa con la generación? También, pues, por supuesto. Hay generaciones que se pueden desprender mucho más rápido. Claro. Que no andan con el pesca. Y de seguro los centennials en todos esos grupos son mucho más movibles. Exactamente. Están más adaptados al cambio totalmente. Entonces imagínate dentro de una organización cómo eso puede simbolizar que sea un proceso más lento. El desprenderte, el dejar cosas como que ya, ok, muchas gracias, me serviste y ahora ya no las necesito y seguir avanzando. Y ese es un proceso psicológico muy importante. Recordemos que la historia significa identidad. Entonces todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo sé, voy cargando una mochila muy grande que en ocasiones se puede transformar en piedras contundentes. Sí. Y el viaje a lo desconocido y el cambio hay que hacerlo ligero. Ligero en equipaje. Oye, y Cristian, pero ¿por qué no somos o no es tan, no sé, consideramos que no es tan bueno cambiar? Espérate, la pregunta más de fondo es, ¿tenemos que adaptarnos a los cambios? ¿Es algo que es necesario hacerlo? Cuando no lo hacemos, ¿perdemos algo realmente? ¿O es un mecanismo de defensa y en realidad así funciona el ser humano? Es un mecanismo de defensa y de hecho nuestro cerebro está construido y una de sus primeras funciones es cuidar la especie, perpetuar la especie. Claro, sí. Por lo tanto, todo lo que sea nuevo para el cerebro es como que puede ser peligroso, mejor quedémonos acá, me interesa que tú vivas hasta los 120 años, por lo tanto, quedémonos ahí. Sí. Mientras menos energía, mucho mejor.
Pero sucede también la necesidad de ir adquiriendo más información. Entonces, por un lado, consciente, vamos avanzando en nuestra vida para ir cambiando, vamos buscando el cambio por una evolución. Claro. Y ahí hay una segunda diferencia, el propósito. ¿Para qué Sí. queremos cambiar? ¿Qué queremos lograr? Y desde el logro, no desde el miedo. Desde el deseo, no desde la pérdida. Si bien hay cosas que vamos a dejar de hacerlas para hacerlas de forma distinta, tiene que ser desde un más, desde una suma. Ajá, pero cuando está el propósito claro, que es algo que hemos hablado en otras columnas tuyas, Cristian, es mucho más fácil, porque de repente puede que a la gente que está en tu organización o que trabaja contigo finalmente, ni siquiera mirándolo desde la perspectiva de un jefe o una jefatura en general, quizás no le haga tanto sentido el propósito, pero lo tiene claro. Exacto. Y bueno, por eso también está la misión, visión, etcétera. Pero cuando tienes ese lineamiento del propósito, entiendes por qué te están pidiendo una tarea tan simple como algo que haces en el día a día, me imagino. Y de hecho ahí viene el trabajo personal. Claro. ¿Qué gano yo? Sí, obvio. ¿Qué gano yo? Y estoy hablando de en qué parte yo acá participo, en qué parte yo acá crezco, en qué parte yo adquiero algo distinto, en qué parte yo tengo una suma, ojalá una multiplicación, y no me mantengo igual. Porque si me mantengo igual y siento que no me llega nada de este cambio, que no voy a crecer, que no voy a participar, que me mantiene igual, o sea, ¿para qué voy a invertir mi energía? Por supuesto. Entonces desde ahí el involucramiento y ser partícipe de este proceso viene de las dos partes. Una es que te inviten y la otra es levantar la mano. Pero es repotente, sí. Hoy te iba a preguntar, nosotros naturalmente tenemos que adiestrar nuestro cerebro para que se acostumbre a los cambios, o tenemos que boicotearlo un poquito, o ponerle incentivos, así como si veo un beneficio, entonces tenemos la tendencia a cambiar. ¿Cómo nos mejoramos esa posibilidad? Porque al menos hay dos posturas. Uno, la que conoce y la que entiende, es que puedes hacer las cosas de manera con mucho más mesura, más medido, ¿no? Sin tener que apresurarse, ¿no? Como ese dicho de los padres, dicen, vámonos lento que estoy apurado para no cometer errores, que es una cosa muy de la generación anterior. Y otra, que te invita a cambiar más rápidamente y que esos cambios te van a llevar a nuevas experiencias. Eso tiene que ver con, es muy personal, ninguna es inválida, que es mejor, que es peor. Ninguna inválida, pero lo que sí yo creo es que hay que ser consciente que todo nuestro proceso de crecimiento ha significado un cambio. Ya desde temprana edad, desde que estamos en el colegio y empezamos a meternos dentro de un sistema de educación y empezamos a vivir en sociedad, aprendemos reglas, todo ha sido un proceso de cambio que va moviendo nuestra conducta. Por lo tanto, cuando el cambio es consciente, aprendemos, hay que ir siguiendo ciertos pasos para lograr lo que queremos. Claro. Después imagínense que al principio hay impuestos y después nosotros escogemos. Entonces desde ahí vamos adquiriendo, porque ya tenemos la disciplina, vamos adquiriendo ya la sensación de cambio. Pero también tenemos que saber que para cambiar tenemos que hacer otras cosas. Si yo, por ejemplo, necesito descansar, me voy a acostar más temprano. Y acostarme más temprano puede significar dormir menos. Sí. O, si me acuesto más temprano, ya no voy a dormir menos, porque me voy a levantar más temprano y puedo dormir la misma cantidad de horas. Y todo Claro. eso es un proceso de adaptación. Y depende del objetivo, por supuesto, tal cual como tú dices. El propósito, que de repente el propósito no es lo mismo que el objetivo es como solo el final. El propósito yo creo que viene acompañado del camino que te lleva a eso. Tú sabes mucho más de propósito, pero es interesante porque cuando tú vas acompañando este propósito, y por eso yo creo que es importante las organizaciones, porque no siempre vas a compartir ese propósito con los dueños de la empresa o con la jefatura, pero es bonito cuando obviamente a ti te gusta en lo que trabajas. No siempre va a ser así, pero de repente puedes entender por qué se quiere eso, por qué se quiere lograr eso al final. Y eso es súper importante también, entender que todo proceso de cambio va a significar también hacer cosas y ver cosas que quizás no vas a estar de acuerdo, pero Por supuesto. es superior el fin. Sí. Y el proceso de aprendizaje es el que está en el camino. Por ejemplo, Sí. cuando van a viajar, imagínense que ustedes van a viajar y van a tomar el vuelo a las 4 de la mañana. ¿Ya? Y por trabajo y todo se van a acostar. Clásico ese, Y igual. claro, y por trabajo se van a acostar a las 11 o las 12. ¿Ya? Quiere decir que te acuestas a las 12 y te levantas a las 4. Lo pongo eso mismo en otro escenario. Y tienes que levantarte a hacer un trabajo puntual Claro. a las 4 y te acuestas a las 12. Sí. ¿Cómo te levantas?
Sí. para uno o para el otro, siendo que dormiste las mismas cantidades. Claro, obviamente es una perspectiva diferente. Totalmente, y no hay sueño, y te levantas motivado, y te Sí, levantas con ganas, y no importa, y vamos con Obvio. todo. Sí, eso también, yo te lo he dicho otras veces con otros ejemplos que has dado, pero con el entrenamiento pasa mucho, porque todo eso que tú comentabas aplica, pues de repente uno le gusta entrenar temprano y dice, ya me voy a acostar más temprano, y quizás dejo de ver series, o de carretear, o de, no sé, hacer cualquier cosa que me gusta, pero con el objetivo de que voy a despertar súper como lechuga al final. Por eso el cambio se Pero planifica. el objetivo, el propósito. Totalmente. Y cuando yo quiero desarrollar algún tipo de cambio dentro de las organizaciones, tengo que planificarlo. Y planificarlo siempre sobre cuáles son los beneficios, qué va a ganar la gente, cómo lo vamos a tener, cuál va a ser el proceso, cuál es la comunicación, cómo vamos a bajar el propósito, cómo lo hacemos partícipe, cómo hacemos que ellos vean esto, que es a favor. Sí, tú lo mencionaste bien rápido, pero porque claro, largo, pero qué importante ahí que dijiste la comunicación. ¿Cómo voy a comunicarlo? Porque una cosa es que yo diga, bueno, yo me voy a poner a vender botellas, perfecto, ese va a ser mi emprendimiento, voy a tener gente que me ayuda a venderla. Pero, ¿cuál es mi objetivo? En cambio que si yo digo, bueno, esto va a ser para ayudar a mis papás y se lo comunico a la gente que va a trabajar conmigo, a lo mejor van a entender mucho más por qué yo estoy queriendo hacer esto. O a un viaje, lo que sea, pero que entiendan por qué tú lo estás haciendo, y esa comunicación no siempre se hace de parte de la jefatura o de los dueños de cada una de las empresas. Y lo es todo. Y lo es todo, porque no es solamente hacer la tarea. Total. Es solamente entender el para qué. Y es para ayudar a mis papás, y es para tener algo mucho más loable que hacer la botella. ¿Y qué pasa, Cristian, de repente cuando estoy pensando en empresas mucho más grandes? Por ejemplo, si una persona que quizás es parte del último eslabón del servicio al final que puede entregar una empresa, y quizás no se siente tan identificado, por ejemplo, con los dueños de una multitienda, por ejemplo, porque no entienden por qué tienen un propósito detrás de eso, más allá de quizás hacer más lucas para la misma familia, por ejemplo. Lo estoy pensando en lo básico, pero tú le encuentras un propósito. O sea, por ejemplo, si haces atención a público, tú dices, bueno, mi trabajo aquí, más allá de lo que los dueños de la empresa quieran, que nunca me lo han comunicado, es yo poder darle una buena atención a alguien que tiene una duda, por ejemplo. A todos nos pasa. De repente uno va a comprar pan, por ejemplo, y una persona te atiende pésimo. Y uno dice, qué lata, porque al final el pan me lo voy a comer con mala gana. Pero después te atiende una persona súper bien y decís, qué rico, porque voy a volver a comprar. Y esa persona entendió que al final no solo te está vendiendo el pan, te está vendiendo la experiencia. Bueno, que ahí podemos entrar en otro temazo que podemos tocar otro día. Pero tú quizás también le podías encontrar un propósito a tu pega solo, ¿no? Exactamente. Y de hecho yo creo que cuando encontramos el propósito de nuestro trabajo, nuestra pega, ahí recién nos sentimos que estamos haciendo algo mayor y superior Totalmente. al día a día. Sí. Es más, incluso aunque me dé la tranquilidad para que mis hijos estén bien, siempre para un proceso de cambio y para adaptarnos al cambio, para sentirnos que estamos haciendo algo bueno, tenemos que saber que el beneficio es superior a mí. Claro. Es mayor a mí e impacta a otros. Totalmente. Sí. Y todo eso va a significar un enamoramiento del proceso, y si el proceso en sí, todo proceso de cambio también significa hacer cosas nuevas, entonces va a ser más trabajo de todas maneras. Qué bonito, me gustó. Nos quedamos entonces con eso, ¿te parece? Con hacer ahí la tarea de reflexionar un poquito más allá de la pega del día a día, o bueno, si tienes un emprendimiento, tienes un proyecto, estás creando ahí algo nuevo, lo típico que siempre te dicen o te enseñan la base, que es la misión y la visión, pero ir más allá, ¿o no? Y eso tú lo enseñas también en Peer Coach. Así es, a encontrar el propósito, a que nos enamoremos del propósito y no del producto. Sí, totalmente. Qué buena, me encantó la columna del día de hoy. ¿Somos resistentes al cambio, sí o no? Dejarme la pregunta abierta porque hay que seguir pensando. Sí, hay que seguir pensando, y quedamos con la tarea ahí de encontrar el propósito detrás de, bueno, quizás no solo de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos. Día a día. Está bueno. Oye, Cristian, ¿dónde te podemos encontrar ahí para todas esas cosas que dijiste rápido, de repente aliarnos a ti y a Peer Coach y ayudar en eso a nuestra organización, a nuestra empresa? Buenísimo. O mira, pyme o... Sí, de todas maneras, mira, organización, personas que quieran crecer, que quieran generar un cambio, que quieran hoy en día, especialmente pensando en el último trimestre, sí, punch, repotente, me pueden encontrar en las redes sociales como peercoach.cl, se escribe PEER coach.cl, o bien pueden googlear mi nombre, Cristian Bordón, y van a encontrar mucha información sobre mí. Totalmente. También los videos de
que hacemos acá en La Clave. Obvio, también está todo arriba ahí en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias. Nos quedamos con la tarea. Te pasaste. Gracias, Cristian Bordón. Estamos pensando en el 2023. 2023 de Convengamos una. eso. De una. Hace rato ya, pero bueno. Para los que no sabían. Así es, 5:59. Hacemos una pequeña pausa y un alto en este programa y ya volvemos. Estás escuchando Es Clave por la 92.9 FM. Vamos y volvemos.